Hola, buenas a todas y todos. Estamos aquí de nuevo para completar la clase de evolución con el tema que nos faltaba, que era Introducción a la Biogeografía, o sea, Biogeografía. Varias diapositivas han sido tomadas de la clase del doctor Salvador Arias, que dio en el 2016 y que es un biogeógrafo que trabaja en la cátedra de biogeografía y que van a conocer en el futuro. Bueno, ¿qué es la biogeografía? Es el estudio de la distribución geográfica de los seres vivos en el planeta, es decir, el estudio de los fenómenos biológicos en un contexto explícitamente geográfico. La biogeografía intenta documentar y comprender los patrones espaciales de la diversidad biológica y su pregunta es ¿cómo se distribuye la diversidad biológica sobre la superficie de la Tierra? A ver, ¿de qué estamos hablando? Habíamos visto que las disciplinas científicas lo que hacen es hacerse preguntas particulares acerca de la naturaleza. Ejemplos de otras preguntas biogeográficas serían cómo cambia la masa corporal con la latitud, cómo se produce una pandemia, muy interesante en los tiempos que vivimos del coronavirus, cómo se mueven los animales, por qué los organismos tienen distribuciones congruentes, cómo se distribuyen las bacterias en el baño, etc. Todas estas son preguntas que se abordan desde el programa de investigación conocido como biogeografía. ¿Cuáles son los datos que usan los biogeógrafos? Son datos de distribución geográfica y la herramienta principal de ellos son los mapas. Acá tenemos un mapa con la distribución geográfica de distintos grupos de animales y la idea en biogeografía es conseguir estos mapas de diversos grupos de animales o vegetales o de la vida en general. Acá tenemos otro mapa, este es del jaguarete o de la pantera onca y es un mapa más bien triste, diría yo, porque lo que ustedes ven acá en rosado es la distribución histórica de la pantera del jaguar y en rojo es lo que va quedando luego de la extinción que ha sufrido este felino. Los ecólogos ya hace mucho tiempo que reconocen patrones regionales y globales de distribución de los organismos en la biosfera y estos estudios pertenecen al campo de la biogeografía ecológica. ¿Qué hace la biogeografía ecológica? Bueno, toma patrones ecológicos, por ejemplo, y los organiza en regiones, cada una caracterizada por el tipo de clima y es lo que se conoce con el nombre de bioma, o sea, el clima, el suelo y la vegetación. Y tenemos así la región paleártica, neártica, neotropical, etcétera, de acuerdo a las características de los factores que acabamos de nombrar. Todo esto son aspectos estudiados por la biogeografía ecológica. Ahora bien, volviendo a la pregunta fundamental de la biogeografía, ¿por qué las especies están en ciertas zonas? Bueno, hay diversas explicaciones. Tenemos las explicaciones del fijismo creacionista, que como se recordarán, en la época prelamarquiana, la concepción que había con respecto al origen de la variabilidad sobre la Tierra era que Dios la había creado. Eso es el creacionismo. Y era fijista porque se suponía que no cambiaban, sino que cada variedad había sido creada por Dios y además de haber sido creada por Dios, las había puesto en el lugar en el que vive. Entonces, esta era la idea previa al evolucionismo. Bueno, hay otras explicaciones que tienen que ver con la disponibilidad de alimentos, de refugio, de agua, etcétera, que son explicaciones de tipo ecológicas. Y esas son las explicaciones que abordan los estudios macroecológicos o de la biogeografía ecológica. Y luego tenemos las explicaciones que tienen que ver con factores históricos. Bueno, por ejemplo, las especies viven, o los grupos, o la biota vive donde vive porque ahí se originaron se originaron en un lugar y luego se dispersaron o se desplazaron. A los espacios donde ocurre el origen o la diferenciación de una especie o población es lo que se llama centro de origen. Estas especies se diferencian por fenómenos como migraciones, aislamientos, reproducción, elementos reproductivos, mutaciones, etc. y dan origen a otras especies y formas y así sucesivamente. Les pido por favor que accedan al link que les doy acá para que vean los detalles. Es un ensayo muy interesante, muy bien escrito sobre biogeografía en general, donde se aborda la temática del centro de origen, dispersión, etc. Además es un buen resumen, no es un buen resumen, sino es una clase
toca los temas mucho más ampliados de los que yo les estoy dando en esta clase y se lee muy fácilmente. Bien, ¿dónde se obtienen los datos sobre la biodiversidad? Hay diversas fuentes. Tenemos trabajo de campo, las exploraciones, trabajos faunísticos, etcétera, colecciones, o sea, esos trabajos de campo lo que hacen es colectar antes, o pueden colectar los especímenes o pueden simplemente establecer el lugar a donde estaban. Y estos especímenes se alojan en colecciones donde hay datos, también hay datos publicados, y todo eso se hace una compilación y se los trabaja con metodologías informáticas muy modernas. Y uno de los objetivos de todo este trabajo es establecer o inferir las áreas de distribución de los seres vivos. ¿Qué es un área de distribución? Es la fracción del espacio geográfico donde una especie está presente e interactúa en forma no efímera con el ecosistema. ¿Por qué no efímera? Si pensamos, por ejemplo, en aves migratorias, una ave migratoria que migra del norte al sur de Sudamérica y se para en el medio para descansar, esa zona, supongamos que sea norte de Brasil, en la que se detuvo a descansar, es una interacción efímera con el área. Entonces esa no es el área de distribución de la especie migratoria. Yo les dejo como inquietud y como pregunta cómo se establecen las áreas de distribución de una especie que migra. Bien, el área de distribución, que sería dónde viven los seres vivos. Esa área de distribución se establece por una combinación de un nicho ecológico, que ya lo vamos a ver al concepto, de la interacción con otras especies y por factores históricos. Esto que les muestro es otra área de distribución de tapirus terrestres, fíjense en rojo. Tiene una distribución bastante extraña en América del Sur. Bien, una vez que se infiere el área de distribución, podemos describir esa distribución o establecer patrones generales de distribución. Algunas especies o algunos grupos pueden ser cosmopolitas, esto es lo que ustedes ven en esta diapositiva. El grupo es cosmopolita porque vive en todo el mundo. Uno de los ejemplos es Falco peregrino, que es el halcón peregrino, y es un ejemplo de distribución mundial. También la familia de murciélagos Vespertilionidae y el orden carnívoro de mamíferos. Como verán, son diferentes ejemplos de diferentes niveles de la jerarquía linneana, pero está bien pensar que carnívora como orden es mundial porque se encuentra en todo el planeta. Otro patrón de distribución es el endemismo, que en este caso se trata de una especie biológica, grupo también puede ser, que vive exclusivamente en un lugar y que no se encuentra en forma natural en ninguna otra parte del mundo. Uno de los ejemplos de distribución endémica de endemismo, perdón, es la Amblyrhynchus, que es la iguana marina que vive en la zona de Galápagos. Ahora, los más impresionantes son los ejemplos relacionados con las islas, especialmente la isla de Madagascar. Todos los anfibios son endémicos, el 90% de los reptiles, etc. O sea que todos los anfibios que viven en Madagascar se originaron en Madagascar y no viven en forma natural en ninguna otra parte del mundo. El 95% de los peces de los grandes lagos africanos son endémicos, como por ejemplo el del lago Victoria, y eso también son datos muy interesantes. Acá tenemos por ejemplo los lemures que viven en la zona de Madagascar, que es esta isla que está frente a África. Los camaleones, no es muy buena la foto, pero los camaleones, también hay la mitad de los camaleones son endémicos de Madagascar. Otro patrón de distribución muy interesante es la disyunción. ¿A qué se refiere? Si nosotros tenemos un taxón o un grupo A de animal, de vegetal o de lo que sea, y lo encontramos distribuidos en dos zonas muy distantes entre sí, ¿cómo podríamos nosotros explicar esa distribución? Esa es una disyunción. Taxón el mismo o muy relacionados que viven en áreas muy separadas entre sí. Fíjense que este es un ejemplo, el tapir es un ejemplo claro de una distribución disyunta de un grupo muy relacionados filogenéticamente que viven en áreas muy distantes entre sí. Fíjense, acá tenemos tapir en la zona de Tailandia, en la zona de Indonesia, y después tenemos tapires en América, en Centro y Suramérica. ¿Cómo se explica? Estos patrones de distribución
lo que el biogeógrafo trata es primero identificar y establecer esos patrones y luego se pregunta cómo podría explicarse este patrón de distribución. Acá tenemos, por ejemplo, los camélidos. Tenemos la llama en América del Sur, el dromedario en el norte de África, camello en la península arábiga o cerca de la península arábiga. ¿Cómo explicamos nosotros esa distribución tan disyunta de grupos tan estrechamente relacionados? Bueno, habría tres posibilidades, por lo menos. Un linaje se dispersa desde donde se originó. Esto se ha visto para los sigmodontinos en las Galápagos. Los sigmodontinos son un grupo de ratones o ratas. Entonces, hay un centro de origen, el linaje se dispersa y entonces luego, muy lejos, tenemos una distribución disyunta. Luego, puede ser que haya habido un ancestro que estaba ampliamente distribuido y las poblaciones intermedias se han extinguido. Quedan como relictos y este es el ejemplo de los camélidos, ahora lo vamos a ver mejor. Y también puede ser que haya un ancestro en un área contigua que se fragmenta y se separa, que es el ejemplo de las aves corredoras o ratites. Fíjense este mapa muy bueno de la migración de los camélidos. Los camélidos aparentemente se han originado en América del Norte y luego migraron hacia el resto del planeta y hacia América del Sur, y todas las zonas intermedias en todas las zonas intermedias se han extinguido. O sea, esto se ha podido reconstruir gracias a los fósiles de los camélidos. Bien, y finalmente, entonces tenemos dispersión con extinción, sería uno de los procesos que podría explicar distribuciones disyuntas, y hay otro proceso que se llama vicarianza, que alude a la separación de las especies por la formación de la barrera. Acá tenemos un área donde vive una especie, y luego surgen barreras geográficas, por ejemplo el surgimiento de volcanes o el surgimiento de mares, y estas áreas de distribución se fragmentan y en cada uno de estos fragmentos se produce la evolución independiente de esa especie. Ahora, ¿esto qué significa? Evolución independiente significa que la barrera debe haber interrumpido el flujo génico. En la medida en que el flujo génico se interrumpe, la evolución en cada uno de esos fragmentos es independiente. Recuerden que nosotros hemos visto que lo que da cohesión a una población es la reproducción y por lo tanto, si eso se interrumpe, cada uno evoluciona por su lado y las mutaciones, las recombinaciones, etcétera, que se produzcan en esta zona van a ser distintas a esta y distintas a esta, pero con el tiempo sí se va a poder reconocer un linaje común. Ahora, en el caso de la dispersión, con respecto a las barreras, es que hay barreras que pueden ser cruzadas por el ser vivo, el animal o la planta o lo que sea que se está dispersando, o sea que se está desplazando, que cruza la barrera y luego ocupa todo el área. Uno de los ejemplos más lindos con respecto a la vicarianza, o sí, a los procesos de dispersión, perdón, los procesos de distribución por vicarianza, es el caso de la deriva continental, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos acá son una serie de ejemplos que sirven para ilustrar lo que es la deriva continental, que fue propuesta por Wegener a principios del siglo XX, 1912 más o menos, basado en evidencias como las que nosotros vemos en esta diapositiva. Lo que él veía y lo que había visto mucha gente además de él es que los contornos de los continentes parecen encajar todos entre sí, pero que se lo tomaba como una curiosidad. Luego también Wegener ve que había fósiles, como por ejemplo Cynognathus, que es un reptil mamiferoide triásico, que estaba tanto en Sudamérica como en África. Después había evidencias fósiles de Lystrosaurus, que también ha tenido una distribución bastante particular en todos estos continentes, o de Glossopteris, que estaba directamente en todos estos continentes. Entonces la pregunta era, ¿pero cómo se podría explicar de una manera razonable
esta evidencia, porque lo que nosotros vemos acá es una evidencia empírica. Los contornos de los continentes que se encajan entre sí, eso es empírico, lo mismo que si el Sinognathus está acá o en Sudamérica o en África es empírico. Empírico significa que se puede percibir con los sentidos. Ahora, lo que viene después es la explicación del proceso que ha dado origen a este patrón de distribución. A este patrón de distribución que en realidad es disyunto. Porque si un animal vive en Sudamérica y el mismo o relacionado vive en África, es una distribución muy separada. Bueno, yo quisiera que ustedes investiguen un poco el tema de la deriva continental y definan lo que es Pangea, Laurasia y Gondwana. Desde ya que la distribución de estos fósiles es claramente gondwanica, porque Gondwana es el continente del sur de Pangea y no les adelanto más. Entonces es una distribución gondwanica. La deriva continental entonces, o la deriva continental es, o la tectónica de placas, lo que es una teoría que indica o que dice que la superficie del planeta se mueve en placas, y que esto lo que indica también es que hubo un momento en que todos los continentes estaban juntos, por eso los contornos coinciden, y luego se separaron. Esto lo van a profundizar ustedes, no es difícil. Pero entonces lo que se ve hoy en la distribución, no solo de estos, voy a volver a una diapositiva, no solo de estos fósiles, sino también, por ejemplo, fíjense, del ñandú, del avestruz y del emú, que son las ratitas o aves corredoras, tienen esta distribución. Entonces, esta evidencia empírica de estos animales muy estrechamente relacionados, viviendo en esos lugares tan alejados, lo que se puede explicar apelando a la teoría de la tectónica de placas o a la deriva continental, que ya en realidad no es una teoría, sino que está considerada ya como conocimiento background, es decir, como fácticos o como hechos. Entonces, lo que se propone o lo que se interpreta es que el ñandú, el avestruz y el emú vivieron en Gondwana, y luego cuando se separan, o sea, los ancestros vivían en Gondwana, y cuando se separan los continentes, entonces cada uno de estos grupos evoluciona independientemente. Y eso es lo que da origen a esa distribución disyunta que nosotros encontramos hoy. O sea que la distribución geográfica actual de los seres vivos tiene explicaciones históricas o ecológicas. Las explicaciones históricas, entre las explicaciones históricas tenemos la dispersión y la vicarianza, yo le agregaría la extinción, y entre las explicaciones ecológicas tenemos las causas que actúan en el presente, es decir, son los procesos ecológicos que suceden a escalas cortas en el tiempo. Bien, con esto termino los conceptos muy básicos del tema de biogeografía que le van a servir a ustedes para poder completar el práctico. Gracias, chicos y chicas.